Me gustaría hablarle sobre todo a aquellas personas que como nosotros han emprendido el camino de la lucha por la vida de la Iglesia, por la subsistencia de la Iglesia tal cual la pensó y dejó claramente asentada nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para aquellos que continúan prendidos en esta batalla por liberar la tradición de la Iglesia. Para todos aquellos que han conocido esta batalla aquí en la radio o a través de la radio y que se han sorprendido, como se han sorprendido, que no conocían absolutamente que se estaba desarrollando tamaña cosa dentro de la Iglesia con el nombre de catolicidad, pero que sin embargo iban teniendo como mociones espirituales de que la cosa no estaba bien, de que la cosa no estaba clara. ¿Cómo puede ser que fulano, que mengano, y era todo como un escándalo? Bueno, quizás la solución surgió a partir de la llegada modestamente, de esta radio, porque nos animamos a decir las cosas tal como son, como muchos, lamentablemente, no se animan a decirla. Por eso es que nos encontramos ante esta tesitura de tener que guardar la fe en un entorno que es de los más paganos que hayamos tenido que conocer. En el ámbito de lo civil, en el ámbito de lo nacional, en el ámbito de la patria, pero principalmente también un retorno al paganismo dentro de la estructura visible de la Iglesia. Hoy tenemos que vivir en un mundo, llamémosle laicizado. Las leyes, las costumbres, las conversaciones, el lugar de trabajo y las distracciones están impregnados por esta doctrina del laicismo que estamos respirando todos los días. Debemos recordar que siempre se termina por pensar tal como se vive. ¿Cuál es esa doctrina? En general, que la voluntad del hombre es lo supremo sobre la tierra, y que la religión es un accesorio, respetable por cierto, pero indispensable. En todo caso, en esta materia, nadie debe pretender ser el dueño de la verdad e imponerle, por tanto, obligaciones a los demás, dicen. Por lo tanto, se admitirá la inquisición fiscal, porque el dinero y lo social son importantes, pero no se admitirá la inquisición religiosa, porque la religión parece ser facultativa. De buen grado o por la fuerza, tenemos que vivir así, y de esta manera poco a poco se nos va la fe, esfumada por el comportamiento laico de todos los días. Salvo que se tomen garantías, precauciones necesarias en un ambiente contaminado y en una situación de batalla. Se puede sobrevivir y permanecer con buena salud, Es un periodo de epidemias, pero si evitamos el contacto que no sea indispensable con los enfermos, no habrá mayores problemas. Esto es aún más válido todavía para con la vida sobrenatural. La santa religión que predica la Iglesia Católica Apostólica Romana es la verdad absoluta. La experiencia diaria nos da una confirmación indirecta de su verdad, por ejemplo, con las desgracias que acompañan finalmente al olvido de Dios, como lo vemos a diario, cada vez que tenemos oportunidad de abrir un diario o de escuchar las noticias. La gracia actual siempre se le otorga a aquel que está expuesto a la tentación, con la condición de que no quiera secretamente sucumbir, a condición de que evite las ocasiones y que rece. Pero estos socorros sobrenaturales suponen que uno no se deje seducir por el mundo. El conformismo social
Es una fuerza silenciosa pero constante, que va secando poco a poco el amor de Dios. Ya lo decía San Pablo a los Romanos 12:12, no se conformen a la manera de vivir y de pensar de este mundo. O también el apóstol Santiago 1:27, hay que conservarse intacto e inmaculado de la corrupción de este mundo. Dos peligros amenazan al católico en un ambiente liberal y laicizado: la pasividad que muere en silencio y el activismo que se consume en actividades estériles. A menudo el jefe de familia, católico por sí mismo, ya no entiende más su grave deber religioso público en el seno de su familia, porque sin pensarlo va imitando al Estado laico, tal como lo hacen lamentablemente en distintos estratos de la Iglesia, también sacerdotes y obispos. Quieren vivir como vive el mundo, con las cosas del mundo y con la mentalidad del mundo, y en definitiva se vuelven apóstatas, pierden la fe. Lo vemos a diario. Debe dirigir el padre la oración de su familia, debe reglamentarle a ella, a su familia, a su esposa, a sus hijos, y para él mismo, algunos ejercicios de piedad. Debe dar el ejemplo de la práctica de la vida católica públicamente. Debe vigilar también a quién frecuentan sus hijos, la elección de los amigos y que se aceptarán en la casa y el ingreso de libros, diarios y revistas. Y como hemos visto en estos últimos tiempos, debe estar sumamente atento a todo aquello que le dan en las escuelas, como enseñanza o como libros de lectura, especialmente y lamentablemente en las escuelas católicas, llamadas católicas. Semejantes obligaciones le incumben en cierta medida al intendente, al jefe de una empresa o al presidente de una sociedad de pesca, a todos. Hay que tener cuidado de esto antes de aceptar cualquier responsabilidad pública. Primero debemos hacerlo en casa. No busques ser juez del pueblo si no tienes la fuerza de carácter para contener los males, dice el Eclesiástico 8:6. ¿Cuántos católicos se han perdido por lanzarse al activismo en plena pasta humana, como decían los sacerdotes obreros, bajo el pretexto de ganar a aquellos que están lejos, colaborando en la acción humanitaria, desmarginalizándose? Muy poco tiempo después, quizás 20 años más tarde, se los encuentra hoy irreconocibles. Pueden haber guardado maneras honestas y educación, pero cuando se habla un poco más detenidamente, el amigo que se conocía antaño no es ya el mismo. Adora lo que antes quemaba y quema lo que antes adoraba. Los hijos ya no practican más y sin que esto lo conmueva demasiado. ¿De dónde viene tan extraña transformación? De no empezar por preguntarse, antes de echarse a la acción, si ante su humilde nivel individual o familiar sería capaz de resistir la presión del ambiente. Como nosotros, los primeros cristianos vivían en un entorno hostil a la fe. Un ambiente, sin embargo, menos perverso que el del laicismo actual. El Estado idólatra es hostil, ciertamente, pero reconoce el principio de que la religión es la base de la autoridad de la ley.
pero este principio es rechazado por el Estado liberal laico. Si la persecución a veces es menos brutal que la de los primeros siglos, a veces es más perversa, porque se ataca sobre todo al espíritu, a la inteligencia y a la voluntad. Con la cristiandad, las precauciones que entonces eran necesarias han podido ser extendidas. Pero en nuestro mundo laicizado, cada vez más estrictamente los católicos debemos retomar las directivas de San Pablo a los primeros cristianos, bajo pena de perder la fe y la de sus hijos. Detengámonos en estas directivas como reglas de buen sentido espiritual. Por un lado, Romanos 12:18. Tanto como se pueda, tengan buenas relaciones con todo el mundo. Por otro lado, no se mezclen con los pecadores públicos. Y explica, no quiero decir que haya que evitarlos todo el tiempo en la vida social, pues entonces habría que vivir fuera de este mundo. Lo que quiero decir es que no hay que tener estrechas relaciones con ellos. Si alguien que les está estrechamente ligado es un libertino o esclavo del dinero o idólatra, insultante, borracho o ladrón, entonces ni lo reciban en su mesa. 1 Corintios 5:9. Y agrega con una concisión difícil de traducir literalmente: expulsen de entre ustedes al pecador público. Haciendo eso, no juzgan su buena fe, sino solamente el acto exterior. Será Dios quien juzgará la conciencia de aquellos que están fuera. Déjenle eso a la providencia. 1 Corintios 5:13. Más aún, San Pablo prescribe padecer y hasta sufrir la injusticia de parte de los demás cristianos con paciencia. Pero cuando estén en juego la fe o la moral, hay que romper con toda esa relación. 1 Corintios 6. San Juan, en su segunda carta, en el versículo 10, dice: aquel que se aleja de la fe y no permanece fiel a la doctrina íntegra, no viene a Dios con él. Si alguien viene a vosotros y descubren que no es perfectamente ortodoxo, no lo reciban en vuestra casa y ni siquiera le saluden. O Santiago 4:4, quien quiere hacerse amigo del mundo, se constituye a sí mismo en enemigo de Dios. Como vemos, los apóstoles tenían muy claro el tema. A nosotros nos quieren echar unas gotas de edulcorante para hacernos cambiar en definitiva la fe católica. Cuando regresemos, luego de esta pequeña pausa, vamos a ver cómo aplicamos hoy estas precauciones que nos da San Pablo, el apóstol Santiago o San Juan Evangelista. Y hablaremos de dos casos particularmente difíciles con las que todos más o menos nos tenemos que ver. Cuando el cónyuge no está convertido y cuando los hijos o algún hijo vive en concubinato. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. A un monasterio, a un convento, se ingresa para morir, para alcanzar la vida eterna. Yo creo que nuestro tiempo es un tiempo de apostasía, de pastores que dicen verdades a medias, que no quieren tener problemas. Yo recuerdo una comida una noche en el Volcán con el doctor Stephen Soler. Y dijo, me interrumpió la comida, mejor dicho, me quitó el hambre. Dijo que los curas, los frailes y las monjas estaban para ser quemados. Y tenía razón. Ustedes van a encontrar que muchas veces el no querer tener problemas, que haya paz.
Pero el no tener problemas o paz a costa de la verdad es apostasía. Ni la apostasía, ni la cobardía de los buenos, ni el contagio del materialismo podrán silenciar el hambre de vida eterna que guarda el corazón humano. No pueden. No lo pudo hacer el comunismo, no lo puede hacer el liberalismo, no lo puede hacer el protestantismo, que es un cristianismo diluido, que puede entusiasmar al comienzo, pero que cuando el alma toma vuelo necesita de Jesús sacramentado, necesita del calor del cuidado materno de la Inmaculada Virgen, necesita de la gracia de la absolución sacramental que el último de los curas, levantando su mano consagrada, le da y Cristo obra. Solo por Cristiandad, la radio. Milicia in Veritate es una agrupación católica de apologética antimodernista. Esto quiere decir que se dedica a combatir y a demostrar la falsedad de las doctrinas equivocadas de nuestro tiempo, y muy especialmente al modernismo, que es, en palabras de San Pío X, la suma de todas las herejías. El modernismo es la gran herejía que asimiló a todas las anteriores y que logró, tras el Concilio Vaticano II, infiltrarse dentro de la Iglesia por sus grietas, como el humo de Satanás, en una inmortal frase de Pablo VI. Es, como también dijo este Papa, un proceso de autodemolición. En los últimos 40 años ha puesto a la Santa Iglesia Católica en una situación gravísima. Es por eso que hoy es un deber para todo católico que aspire a ganar el cielo estudiar, profundizar la fe y tomar acción contra este veneno que ha hecho enfermar de gravedad a la única Iglesia de Cristo. Acompáñenos en esta lucha para que Cristo reine. Esta es Radio Cristiandad. La primer radio documental del país. En el 97.1 de la frecuencia modulada. Voz de la tradición católica. Habíamos quedado en continuar hablando acerca de estos pasajes que nos presentan los apóstoles, que nos presenta Dios mismo en su revelación pública. Casos como este que pone San Pablo, no se mezclen con los pecadores públicos, o el que dice San Juan,
al que no es perfectamente ortodoxo no le reciban en sus casas y ni siquiera lo saluden. O Santiago 4:4, quien quiere hacerse amigo del mundo se constituye a sí mismo en enemigo de Dios. ¿Cómo aplicamos estas normas en nuestro mundo? No el mundo idólatra que hemos visto, sino laico. En una palabra, guardar siempre una especie de cordón sanitario que nos mantenga a distancia de los malos católicos y también a fortiori de los paganos e idólatras. Ninguna amistad estrecha, ningún vínculo familiar cuando no existe unión en la misma fe, porque la fe es el valor más precioso. Y esto debe ser tanto más severo cuanto mayor sea el peligro de contaminación. Vamos a ser sinceros. Para una familia verdaderamente católica, los carismáticos y otros progresistas y modernistas, por más piadosos que crean ser, son verdaderamente peligrosos. Para establecer esta especie de cordón sanitario, no es necesario ser groseros o insolentes. Los liberales se convierten en apasionados y odiosos si sienten la verdadera piedad, e irán alejándose, y ellos mismos levantarán muros alrededor de la piedad católica verdadera. Por ejemplo, si ven la oración familiar antes de las comidas, si están en su propia casa, si advierten la prohibición de mirar televisión que se les hace a los hijos, si están en casa ajena, se van a transformar en venenosos, y el cordón sanitario se va estableciendo solo. Más a menudo basta con ser sencillos como las palomas, decir tranquilamente lo que amamos sin respetos humanos, pero tampoco sin provocación. El vacío se hará solo. Si los huéspedes o los invitados son enemigos de Cristo o si son amigos del mundo. Recíprocamente puede ser que a pesar de las apariencias, la gracia trabaje en ellos. En ese caso, se volverán corteses y los estimarán, porque Dios es verdaderamente el centro de sus vidas, aunque tengan actitudes equivocadas, aunque se encuentren quizás entre los más modernistas, progresistas y carismáticos. Quizás dentro de ellos Dios está obrando para su reconversión a su iglesia verdadera. Quizás su actitud abiertamente católica sea más tarde uno de los eslabones que los va a vincular definitivamente a la iglesia de Cristo. Sus problemas de conciencia se pueden simplificar distinguiendo 3 casos de figuras de nuestra vida social. Podemos hablar de las relaciones necesarias, las profesionales, las familiares, con paganos o con católicos mediocres, cortesías y contactos mínimos. Esta es la fórmula: cortesía, pero contacto mínimo, sobre todo en temas de fe. Hay que tomar las precauciones para fortalecerse contra el peligro a través de la oración, la recepción frecuente de los sacramentos, la frecuentación de buenos católicos y el estudio de la doctrina. Como decíamos, valen más muchos callos en las rodillas, rezando y pidiéndole a Dios ver claro ante tremenda confusión que sentimos todos, más que sentarse a charlar en una reunión. Solo se debe aceptar la discusión sobre el terreno religioso si uno está bien provisto de argumentos y conoce verdaderamente lo que está pasando. Jamás en situación de inferioridad psicológica. Si no, hay que contentarse con afirmar nuestra identidad de católicos y rechazar la discusión. Debemos, por cortesía, tratar siempre bien a todo el mundo, siempre iguales en humor y competentes. Renovar frecuentemente ante el Santísimo el firme propósito de nunca obedecer una orden que nos lleve a un pecado grave, cuando uno se encuentra desgraciadamente expuesto a ese peligro, por ejemplo, por la profesión,
en el caso de los farmacéuticos, de los médicos, por ejemplo. Simultáneamente hay que tener paciencia y hasta amar a aquellos que nos hacen algún daño, cuando Dios no está en entredicho. Esto es particularmente verdadero entre los esposos, cuando uno de ellos no está convertido, que es ese primer caso importante que decíamos íbamos a tocar. Y es un caso particularmente difícil, es verdad, el cónyuge no convertido. Ya San Pablo lo menciona. Si un hermano tiene una esposa pagana y que consienta en vivir en paz con él, que no la eche. Asimismo, para la mujer cristiana que tiene un esposo pagano, pues la mujer cristiana obtiene gracias por su marido pagano y recíprocamente una esposa pagana recibe gracias a causa de su esposo cristiano. Además, los hijos serán educados cristianamente, pues de otra manera serían inmundos, dice San Pablo. Pero si el cónyuge pagano se separa, que se vaya. En ese caso, el vínculo del matrimonio no liga más al cónyuge cristiano, pues llamándonos a la fe, Dios no nos pidió lo imposible. No busquen retenerlo desesperadamente a base de concesiones sobre sus deberes hacia Dios. ¿Cómo sabes, mujer cristiana, que lo convertirás? ¿O cómo sabes, hermano cristiano, que la convertirás? Hay que entender este aviso de San Pablo para el caso del cónyuge idólatra no bautizado. Va de otra manera en el caso del cónyuge bautizado que apostató. El vínculo es sacramental, la obligación más grande, la preservación de los hijos más difícil. En la práctica, hoy, ese caso es tan complejo que no se puede dar un criterio universal. Demos solamente un ejemplo vivido por Santa Juana de Chantal. Ella se encontró en una situación casi semejante. Viuda, su suegro exigió su presencia en su casa para que se ocupase de sus asuntos, bajo pena de desheredarla a ella y a sus hijos. Ahora bien, el suegro tenía un carácter altanero y difícil, y además vivía en concubinato con una sirvienta que había adquirido sobre él una dominación total. Lo dirigía como maestra en forma muy imperiosa, como sabiéndose desprovista de todo derecho real. En la señora de Chantal encontró pronto a su enemiga, ya que por su piedad ponía en peligro esa dominación que ejercía sobre aquel hombre. El personal de la casa obedecía mal por temor a la concubina. El suegro era terriblemente exigente. Bajo la dirección de San Francisco de Sales, tomó la siguiente regla: a toda costa preservar su piedad, nunca ser cómplice directo del mal, sino que todo progreso en su santificación sea agradable o digamos más cómodo para aquellos que la rodeasen. La santa escribía a otra señora en un caso semejante, después de haberle dado un reglamento de vida. En todo caso, sus padres no se ofendan por sus demasiados largos momentos de iglesia, demasiados retiros y abandonos del cuidado de su hogar. No solo debe ser devota y amar la devoción, sino que la debe hacer amable a cada uno. Ahora bien, la hará amable haciéndose útil y agradable. En segundo lugar, tenemos aquellas relaciones que podemos llamar útiles. Por ejemplo, con los vecinos o para un comerciante, sus clientes. Con los colegas del trabajo, con los miembros de un club deportivo que le permita practicar un deporte útil para su salud. Las relaciones de cortesía no son en teoría indispensables, pero sin ellas la vida social sería imposible. Subsisten inevitablemente en una vida cristiana aún ferviente. Su ejercicio normal es aún una virtud, la afabilidad. Hay en este tipo de relación un contrapeso implícito. Cada uno hace como un esfuerzo para hacer agradable la relación mutua presente y sin más. Hay que estar listo para dar la espalda si nuestro Señor es cuestionado, como se lo haría si se insultase a nuestra familia, aunque se tema perder un contrato. Este caso se presentará raras veces si nuestro comportamiento espontáneo deja adivinar a nuestro interlocutor fácilmente que nuestra religión
es algo muy importante ante nuestros ojos, o mejor aún, si entienden que es lo más importante. Sin ostentación, pero con firmeza, que los vecinos sepan que los chicos están en una escuela tradicional y que los compañeros del club de bicicleta nos vean hacer la señal de la cruz al pasar ante una iglesia o ante una imagen de Nuestra Señora, y que se adivine que estamos listos, si es necesario, a dejar el club si éste nos produce el menor daño para la fe o para el honor de Dios. Y también tenemos lo que podríamos llamar las relaciones de pura conveniencia. Son aquellas que conservamos únicamente por gusto o por afición. Es sobre todo en estas últimas donde se aplican estas tan severas reglas de San Pablo. El motivo que hace que sigamos estas relaciones no es ya la verdadera necesidad o la utilidad, sino la costumbre, la simpatía humana, el deseo de ser requeridos o el de hacerse amigos útiles. Si nuestra participación en tal asociación no tiene ninguna utilidad práctica para la salvación de las almas, entonces debemos abandonarla, sin duda. En tal caso se aplican exactamente las palabras de nuestro Señor: quien no está conmigo está contra mí, y aquel que no siembra conmigo desparrama. Permanecer allí es gastar tiempo y pena sin ninguna utilidad. Sobre todo es cerrarle poco a poco el corazón a nuestro Señor. Se adhiere a este tipo de grupos humanos sobre todo por simpatía o porque el ámbito en cuestión nos ofrece un puesto de honor, algo así como un pequeño éxito personal. ¿Cómo guardar mucho tiempo simpatía por alguien que no ama lo que amamos y que desprecia lo que adoramos? No se sanea una canasta de manzanas podridas añadiendo una manzana sana. Al contrario, la manzana sana es la que se pudre. La obligación de ruptura puede ser más o menos grave, según el peligro que represente. Por ejemplo, el club de yates puede ser una simple pérdida de tiempo, pero el Rotary Club es un peligro grave. Se puede poner en esta categoría general a la televisión, a la Asociación Local de Defensa del Folclore Comunal, al puesto de organista en la parroquia que no nos resignamos a dejar, etc. Una asociación comunal asegura un ligero bien, que es el contribuir a la concordia local, pero hay que evitar absolutamente los movimientos impíos disfrazados de obras humanitarias. Y usted seguramente me preguntará, ¿cómo podemos saber si realmente son impíos? Bueno, mire quién los sostiene, quién los promueve, si cooperan o no con otras obras católicas de fines similares, o si rechazan la cooperación católica en cuanto tal. La causa queda desentrañada, peligroso, impío o sectario. Los católicos no tienen posibilidad de sospechar la hipocresía o la astucia. Fiémonos más del odio de los herejes, de los revolucionarios, de los masones, de los progresistas, que de la perspicacia de nuestros propios hermanos. Algunos escrúpulos de caridad y la costumbre de pensar bien del prójimo enceguecen a veces a los buenos, hasta hacerles creer que hay buenas intenciones donde desgraciadamente no se encuentran. ¿Qué tipo de prensa habla ventajosamente de, por ejemplo, Greenpeace? ¿Qué tipo de personas habla bien del Rotary? ¿Quién sostiene a la Liga de Lucha contra el Cáncer? Basta con que una de esas estrellas de la inteligencia liberal le sea abierta y durablemente favorable para que se lo pueda descubrir con certeza. ¿Quién hubiera sospechado que la virtuosa Liga contra el Cáncer financiaba aquel laboratorio que le dio el último toque a la píldora abortiva? Pero para rechazar toda ayuda a ese grupo, bastaba con ver que el doctor Schwarzenegger, promotor de la eutanasia, ocupa en dicha liga un lugar eminente. Un ejercitante que se había dedicado en el Líbano a ejercer como médico
y había dado una conferencia sobre su experiencia en tal asociación de, le dicen, beneficencia humanitaria, entendió contestar que su historia no le interesaba a nadie, porque no había ido allí para defender la causa del humanismo, sino para ayudar a un grupo religioso, los cristianos, lo que volvía a reafirmar que para los dirigentes el humanismo supone que no se ayude a los cristianos perseguidos. Demos algunos ejemplos de contactos no necesarios ni útiles y que en definitiva arruinan las almas. Por ejemplo, permanecer en sus parroquias con algún sacerdote que esté allí, que sea apóstata o hereje o ultramodernista, para dar el ejemplo, para impedir que las cosas sean peores. Esta actitud es realmente mala. Exponer a los hijos en la escuela laica o en la escuela modernista del barrio o de la ciudad para que no sean marginados o para que aprendan a combatir por ellos mismos. No, cuidado, se puede perder la fe. No mostrarse demasiado estricto con los drogadictos y concubinos para que la familia permanezca unida, o con los homosexuales, ¿no? El resultado es siempre el mismo. Hoy se hace esto, 10 años más tarde, los hijos están podridos, sin religión, y los padres de familia no valdrán mucho más tampoco. ¿Habrían tenido ese tipo de razonamiento si la salud o el dinero hubiera estado en juego? ¿Y no la fe? Por supuesto que no. Hay 3 grandes pretextos: atraer para convertir, mostrándose abiertos y tolerantes, no encerrarse en las opiniones, no volverse fundamentalistas. Es siempre el miedo, la pendiente de la facilidad, aquel activismo disfrazado de celo en el apostolado que no es otra cosa más que la peor de las cobardías, no querer tomar el toro por las astas. Y esto, créanme, jamás produce fruto alguno. Esto quiere decir que no hay que invitar a los paganos a la casa. Eso sí puede ser realmente un medio de apostolado. Pero entonces, plantémonos las cuestiones en una especie de test íntimo. ¿Llevé al retiro ignaciano, o por lo menos a una capilla tradicional, a una capilla donde se dé la misa de San Pío V, al menos a alguno de esos amigos paganos? ¿No tengo que poco a poco ante su presencia callar, por poca que sea mi fe? ¿Soy con ellos sencillo como una paloma? En los días que siguen a su visita, ¿cómo ha sido mi oración? De vez en cuando hay que hacer este test y pedir consejo a un buen sacerdote, porque hoy también tenemos que andar con la lupa, ¿no? Pues uno se ilusiona fácilmente, pero si es favorable, no hay peligro. ¿Qué hay que hacer cuando los hijos viven en concubinato?, nos habían preguntado. No se trata aquí de relaciones de pura recreación, sino de relaciones moralmente necesarias. Sin embargo, hemos visto la enseñanza de San Pablo: ninguna relación, aún necesaria, debe ser mantenida si implica pecado mortal, o la aprobación, lo que es equivalente. Nunca se tiene el derecho de tratar a los hijos que viven públicamente en pecado mortal de la misma manera que a aquellos que viven según la ley de Dios. Sería una injusticia grave hacia aquellos hijos que viven conforme o que quieren vivir conformes a la ley de Dios, pues el honor es debido a la virtud públicamente. Además, eso implicaría, se lo quiera o no, un cierto desprecio de la ley de Dios. La buena fe eventual de los concubinos no cambia la situación. El hijo o la hija en concubinato guardan el derecho al afecto familiar, pero este afecto debe manifestarse ante todo en un constante esfuerzo para que salgan del pecado, no en unos impulsos sensibleros. El concubino o la concubina no forman parte de la familia y son más bien mal vistos, porque encadenan al miembro de la familia en el pecado. No tienen título alguno para ser recibidos en la familia. Sin embargo, si la falsa pareja
humanamente tiene fundamento y puede ser regularizada, el fin no debe ser romper todo, sino convertir. En algunos casos podrían ser recibidos cortés pero brevemente, a condición de que tiendan a regularizar la situación, o bien que se casen, si pueden, si están en condiciones, o bien que se separen. No necesariamente todo debe llevar al matrimonio, que podría ser en estos casos mucho peor. Pero en todo caso nunca se los puede autorizar, por ejemplo, a pasar la noche bajo el mismo techo de los padres. No olvidemos las exigencias de nuestro Señor en el Evangelio. No se ilusionen. No he venido a traer la paz, sino la espada de la separación. Si un hombre se convierte, tendrá quizás por enemigos hasta aquellos que viven en su propia casa. Un hijo se levantará contra su padre, una hija contra su madre, y aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. San Mateo 10:36, San Lucas 14:26 y 12:51. ¿Y qué hacer cuando una parte de la familia es modernista, es progresista, es carismática? ¿Qué se debe hacer en caso de bautismo, matrimonio, entierro? Sobre todo para aquellos, reitero, que han abrazado la concepción de la Iglesia Católica tradicional, la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como verdaderamente debe ser. Nunca se debe tomar como padrino o madrina a un miembro de la familia progresista, así como no se aceptaría a un protestante. No hay que dudar en tomar antes a un amigo de la capilla que cumplirá su papel de padrino. Recíprocamente no se debe aceptar para sí mismo dicho cargo si queda claro que los padres se opondrán a que el padrino católico se esfuerce por instruir a su ahijado en nuestra santa religión. Existen en verdad casos en que la gente sencilla percibiría eso como un ultraje público y sería incapaz de entender esas obligaciones. Se podría, si acaso, tomarlos como suplentes el día de la ceremonia, confiando el padrinazgo real a un católico que acepte las obligaciones ante Dios. Dichas obligaciones, además, son limitadas. Debe ser como un hermano mayor espiritual, dar un buen ejemplo, ayudar en la formación religiosa del ahijado, suplir, llegado el caso si los padres no pueden o no quieren, asegurar luego la formación religiosa del niño y aún tomarlo a cargo tanto como sea posible si llega un día a quedar huérfano. Verdaderamente nadie está obligado a lo imposible, y en la práctica esas obligaciones pasan luego de aquellas que uno tiene hacia su propia familia. La Iglesia no las impuso bajo pena de pecado grave, pero son reales, y no se deben asumir si se sabe que de todas maneras no se van a cumplir, por pequeñas que fuesen. Si se debe asistir a una ceremonia progresista por razones familiares, uno se contestará con estar presente de una manera pasiva, como lo haría en una ceremonia protestante, de lejos, de lejos. Todo esto es verdaderamente crucificante, verdaderamente desgastante para muchos, lacerante. Cada acto de estos, cada decisión que tenemos que ir tomando en nuestras vidas es como una especie de latigazo, como un clavo, como la hendidura de una espina de la cruz. Por esto, miremos siempre el crucifijo. Nos ama, ve mucho más lejos que nosotros el que está allí. La experiencia demuestra que ese esfuerzo siempre tiene una recompensa a largo plazo, y que aquellos que consienten en dejarse guiar por la palabra de Dios reciben el céntuplo en este mundo, aunque haya persecuciones, y nuestro Señor nos ha prometido la vida eterna y la felicidad, pero en el otro mundo, no aquí necesariamente. Veritas liberavit vos. La verdad os hará libres. Libres con relación a nuestras pasiones, que a menudo nos enceguecen. Debemos vivir en este mundo y glorificar al Padre
permaneciendo justos. A la vez, debemos ser libres con relación a estos vínculos. El precio de esta libertad es el amor a la verdad. Debemos acostumbrarnos a esta virginidad ansiosa de la inteligencia, que teme ensuciar la palabra de Dios con concepciones humanas o por compromisos con el espíritu del mundo. La verdad nos hace libres porque da el suficiente amor de Dios como para que no tengamos más miedo de perder tal o cual vínculo en este mundo. Recordemos, nuestro Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Las ovejas no muerden, pero se mantienen a distancia del lobo. En el fondo, tenemos dificultad para admitir que su reino no es de este mundo, porque tenemos dificultad en aceptar la doctrina de la cruz. Miremos a menudo nuestro crucifijo y repitamos con frecuencia: nada tengo en común con aquellos que no quieren el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nada en común con aquellos que no quieren que Cristo reine. Permaneceremos buenos, corteses, justos, pero no tendrán lugar nunca en nuestro corazón. Pensemos en esto cada vez que recemos el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Que reine totalmente en todas nuestras afecciones, en todos nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras actividades, como reina en el corazón purísimo de la Santísima Virgen María. No se enganchen en el mismo yugo de los infieles, dice San Pablo en la 2 Corintios 14:18. ¿Cómo la justicia podría perseguir el mismo fin que la iniquidad? ¿Qué concordia existe entre Cristo y el demonio? ¿Qué consenso posible entre el tiempo de Dios y los ídolos? Por eso salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo que es inmundo, y yo los tomaré en mis brazos, y seré para ustedes un padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.